Bien, buenas tardes, alumnos y alumnas. Esta es la clase número 28 de Historia de América. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar el último tema de la unidad 4, en la cual dividimos el análisis de la sociedad de antiguo régimen en 4 temas. Primero, una mirada general sobre la estructura social, tomando en cuenta primero el artículo de James Lockhart. Luego nos detuvimos en el análisis de la pobreza y los pobres en todo el orbe indiano, a partir de un par de artículos, uno sobre la pobreza en el Reino de Chile y otro sobre la pobreza y los pobres en todo el orbe indiano. El segundo tema, analizamos a un actor, a un grupo, el que considero el más característico, el más dinámico de la sociedad colonial, el cual era de los hacendados y mercaderes, ¿sí? Tomando en cuenta diversos estudios sobre mercaderes y hacendados a lo largo y ancho del orbe indiano, desde la ciudad de La Paz a la frontera del Chaco, el Tucumán. Y analizando algunos aspectos de la economía moral, el conocido concepto de Edward Thompson, ¿sí? Pero esta vez aplicado no a la economía moral de los pobres, de los subalternos, sino más bien de los dominadores. El tercer tema que desarrollamos fue sobre la mujer en América, ¿sí? Analizando distintos aspectos de etnicidad y de género y de relaciones hombre y mujer en un planteo general, es el capítulo de Asunción Labrín, y con algunas referencias empíricas específicas en un par de estudios sobre la realidad colonial de Jujuy del siglo XVII al siglo XVIII. En esta oportunidad el tema es los africanos y afroandinos en América y en Jujuy. La bibliografía para este tema, tenemos el capítulo general, ¿sí? Es un estudio de Frederick Bowser, donde sintetiza de manera muy completa, ¿sí?, la esclavitud en la América española colonial, desde la conquista hasta la abolición de la esclavitud a comienzos del siglo XIX. Y después un par de artículos específicos. El artículo de Fanny Delgado, que es una síntesis de la población africana en el Tucumán, con algunas referencias a Jujuy. Y después 2 artículos de mi autoría sobre 2 estudios específicos, uno sobre los esclavos de la Compañía de Jesús y otro sobre los bailes en las cofradías y hermandades de negros, mulatos y pardos a lo largo de los trópicos. Bien, esa es la bibliografía de este tema. El primer planteo de esta clase general es que, bueno, es necesario tal vez establecer una periodización acerca de la esclavitud en América, en el orbe indiano. La esclavitud se desarrolla desde el mismo momento de la conquista, y esto no solo respecto de los negros, ¿no?, o africanos, sino también de la población indígena, ¿no? Un tema soslayado por la historiografía. Se habla mucho de la esclavitud negra, pero no se habla de la esclavitud indígena, que en algunas regiones como el Tucumán fue casi tanto más importante que la esclavitud africana. Entonces, desde el comienzo de la conquista se puede hablar de un inicio de la esclavitud, de importancia relativa en tanto las sociedades indígenas eran numerosas, en tanto de manera mercantil y comercial todavía no se habían armado los circuitos, las redes, los mercados para los esclavos negros africanos, con lo cual era una actividad mercantil relativamente menor. El siglo del auge va a ser entre mediados del 17 y mediados del 18, ¿sí? En estos años
ya el establecimiento europeo en las Indias había dado lugar a un mercado ávido de mano de obra y de contingentes de negros africanos, tanto en establecimientos agropecuarios como haciendas, estancias y plantaciones, como en establecimientos mineros como de las minas, lavaderos de oro, y también dentro de las ciudades, ¿no? Como mano de obra en los oficios y mano de obra servil o servidumbre. Y también la, la apertura al comercio de otros países, ¿no? De los Países Bajos, Inglaterra y Francia, también va a incrementar notablemente la oferta de esclavos africanos. El último periodo es lo que denomina el siglo de integración, que corresponde a más o menos desde la segunda mitad del siglo XVIII a primeras décadas del siglo XIX, en el cual el tráfico ya es masivo, ¿sí? Es masivo. De hecho, esa masividad se expresa en la apertura de nuevos puertos de ingreso de mano de obra negra, de esclavos negros, ¿sí? Y que da lugar a una profunda integración de los negros dentro de la sociedad americana. Bien, eso en cuanto a la periodización, en cuanto a algunas cuestiones de política internacional y esclavitud, ¿sí? Hay que destacar que la esclavitud no es un fenómeno moderno, no lo es para nada. La sociedad antigua, ¿sí? Era una sociedad esclava, funcionaba con esclavos. La Alta Edad Media también mantiene esos patrones de esclavitud. Y durante la Baja Edad Media europea también la esclavitud continúa. Algunos plantean que ya estaba en decadencia, pero sea que continúe o en decadencia, la esclavitud estaba presente en la sociedad, eh, en la sociedad bajo medieval de los siglos XIII, XIV y XV y XVI. ¿Sí? Ello incide para que sostener que no es una novedad la esclavitud. Y no especifiqué esclavos negros porque era una práctica extendida por todo el Mediterráneo, ¿sí? No solo de esclavos negros, sino también de esclavos eslavos y de diversas nacionalidades y etnicidades. ¿Sí? Otro aspecto de política internacional y esclavitud, ¿por qué no?, es la existencia ante la conquista europea de América de una esclavitud indígena, ¿no? Las sociedades indígenas también conocieron y desarrollaron la esclavitud. No era ajena para ellas esta institución. Eso también es necesario destacar. Finalmente, lo que se llama el tráfico infame, ¿no? El tráfico de esclavos negros, también tiene un contexto europeo indiano, ¿sí? La participación de Inglaterra en los Países Bajos, que compite exitosamente en el siglo XVII, en la segunda mitad, con el casi monopolio que tienen los países ibéricos, las naciones ibéricas de España, de los reinos de España y el reino de Portugal, que tuvieron el monopolio hasta bien entrado el siglo XVII, ¿sí? Eso va a dar lugar a tensiones internacionales y a un desarrollo tremendamente acelerado y fundamental para estas economías atlánticas europeas. A su vez también en América, ¿no? América va a incidir notablemente en la configuración de los espacios, ¿sí? Así el Caribe se transforma en un mar pleno de esclavitud, ¿no? Porque era la principal entrada del comercio esclavista, de la oferta esclavista desde diversas naciones europeas. Lo mismo que Brasil, ¿sí? También la conquista y la ocupación de diversas partes de Brasil, de parte de naciones europeas diversas, no solo del Reino de Portugal, está directamente vinculada a la provisión y a la oferta de
de esclavos africanos. Entonces, América también se ve afectada por este tráfico infame en cuanto a la configuración de los espacios. Bien. Un cuarto aspecto, tercer o cuarto aspecto, es acerca de la demografía y la integración social. Es muy difícil conocer con exactitud la cantidad de esclavos que ingresan a los reinos de las Indias durante todo el periodo colonial. ¿Sí? No hay registro confiable, aún así hay diversos estudios nuevos que están mirando los registros de los navíos, ¿no? Que traían, y con algunas inferencias deductivas, hablan del ingreso de millones de esclavos africanos a América durante el periodo colonial. De forma tal que uno podría decir que casi no hay región del orbe indiano desde el río Bravo hasta Chiloé que no tuviera esclavos africanos, y a su vez del Atlántico al Pacífico. En porcentaje que podrían ir, ¿no? En regiones, en algunas regiones, en algunos espacios andinos, ¿no? Como Jujuy probablemente, ¿sí? En el cual uno puede encontrar solo porcentajes pequeños de un 5% o menos de población africana o afromestiza, y hasta lugares como Lima, en la cual casi el 50% de su población era negra, o la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que en algunos momentos del tráfico esclavista acelerado de finales del siglo XVIII superaba el 50%, o el puerto de Cartagena de Indias, que también tenía porcentajes elevadísimos de población negra. Y ni que hablar de las realidades del Reino del Brasil, que en algunos lugares llegaba casi a un 90% de la población. Otro aspecto en que se debe destacar, es que la activa participación de los negros, ya sea como esclavos o libres, dentro de las huestes conquistadoras europeas, ¿sí? Que hay numerosos casos de conquistadores y de soldados auxiliares de la conquista, dentro del personal libre o servidumbre o esclavo de negros, mulatos y pardos, agentes fundamentales en la conquista de América, en muchos casos, en este siglo XV y XVI. Otro elemento que habla claramente de la integración rápida y exitosa, ¿no? En el sentido de mestizaje, es la rápida ocupación de negros, mulatos y pardos en oficios artesanales, como menestrales, ¿no? Artesanos. En algunas regiones como Buenos Aires, Lima y la misma Jujuy, Salta, el Tucumán, gran parte de los oficios artesanales como sastre, zapateros, silleros, ¿sí? Diversos oficios de trabajo del cuero, estaba dominado por los negros, fuere estos libres o esclavos, ¿no? Esto se va a trasladar en la crisis de la independencia ya a finales del 18 y 19, en que también el oficio militar va a ser un oficio muy buscado y desempeñado por negros libres en algunos casos, ¿no? Son conocidos los regimientos de negros durante la crisis de la independencia. No es ni más ni menos que una extensión a lo castrense de los menestrales que ocupaban oficios de otros tipos. Finalmente, los esclavos negros van a ser vitales en algunas cuestiones, como por ejemplo el amplio desarrollo y el éxito económico de las haciendas jesuitas está por lo menos en el Río de la Plata y también en otras regiones del orbe indiano, ¿no? Pero lo que conozco del Río de la Plata, van a ser determinantes los negros esclavos para el éxito económico de estas haciendas y estancias, ¿sí? Lo mismo que en Brasil, lo mismo que en Nueva España, y lo mismo que en el Virreinato del Perú, ¿sí?
y también en el Reino de Chile. Si uno hace análisis así específico, se da cuenta que muchas órdenes religiosas obtuvieron un éxito económico a través de la incorporación de mano de obra negra esclava. Finalmente, el desarrollo hacendístico, todo el oro indiano, el desarrollo de las plantaciones, toda la economía de plantaciones de Brasil, todo el éxito de las haciendas de trigo del Perú, de las haciendas vitivinícolas en Moquegua, en Arequipa, o de las haciendas de trigo en el Reino de Chile, o de las haciendas azucareras en el Tucumán, tienen la mano de obra negra esclava uno de los factores del éxito, ¿no? Bien, entonces con este planteo general comenzamos con este tema de la esclavitud especialmente negra en América. Muchas gracias.